compañeras, compañeros, vecinas y vecinos de la querida ciudad de La Plata, agradecerles la presencia en esta hermosa asamblea acá, en este club con tanta historia que es el Club Atenas, en un lunes por la tarde y bastante complejo y lluvioso para la ciudad. Sé que han hecho un esfuerzo enorme para estar acá y vale agradecer porque siempre hay una tendencia a desvalorizar la militancia y aquellos que hacen de la militancia una forma de vida, así que les quiero agradecer que estén acá. Creo que a tres años recién cumplidos de la asunción del presidente Mauricio Macri en la conducción de los destinos de nuestro país, las pruebas que hay son irrefutables. Creo que nada de aquello que fue prometido durante la campaña del 2015 fue cumplido, que solo ha empeorado aquello que aún faltaba corregir y aquello que andaba ya no anda, que junto a los medios de comunicación el hoy presidente decidió tomarle el pelo a la sociedad argentina, sabiendo que para ellos esa mentira traería enormes ganancias y para la gran mayoría del pueblo argentino grandes pérdidas. También creo que a 3 años y en este Ateneo, donde conviven diversas agrupaciones, organizaciones políticas, culturales, sindicales y sociales, es un ejemplo de la síntesis que debemos ir construyendo, de acostumbrarnos a discutir, a debatir y a encontrar los consensos necesarios para poder llevar adelante de nuevo a la Casa Rosada un proyecto político que vuelva a poner en el centro de la acción del gobierno al ser humano. Y acá por ahí vamos a empezar a ponernos polémicos. Y digo proyecto político. Hubo grandes discusiones en el pasado porque muchos planteábamos que más allá del nombre de los candidatos lo que importaba era el proyecto. Y creo que hoy muchas y muchos sabemos y tenemos muy claro que en realidad siempre lo más importante es el proyecto político que los nombres que lo encarnan. Porque si hay un proyecto, una militancia organizada, los cuadros políticos necesarios, es muy difícil que la persona que le toque encarnarse pueda correr de eso porque lo corrige la gente. Necesitamos ampliar la base de participación. Necesitamos sumar cada vez más argentinas y argentinos con diferentes niveles de compromiso a la militancia, que se interese por el otro, que sepa lo que le está pasando, porque una de las claves de la victoria de este tipo de gobierno y del macrismo fue que fueron parcelando a la sociedad argentina, la fueron parcelando de manera inteligente, la fueron parcelando cuando le hicieron creer, miren si se habrá bajado la vara, que ya nadie protesta por ganancias, que los trabajadores que pagaban ganancias ya nadie protesta en este país. Y esto es lo que quiero decir, es para que, o porque no supimos explicar o no lo supimos hacer entender, muchos de esos compañeros atraídos bajo la promesa de que ningún trabajador iba a pagar ganancias del presidente Mauricio Macri, que iba a eliminar ganancias, terminaron votando a su verdugo. Y no solo terminaron votando a su verdugo, sino que ese voto también los hizo olvidar de aquellos que aún no solo no pagaban ganancias, no solo no tenían trabajo formal, sino que todavía en Argentina no tenían un trabajo formal como Dios demanda. Que llegaron a pensar y a meterle en la cabeza a argentinas y argentinos
que la plata del impuesto de ganancias era para pagar la asignación universal por hijo y que tras eso había mujeres que se embarazaban cada 9 meses para poder cobrarla. Esas miserabilidades que construyeron los medios de comunicación junto al presidente son las que tenemos que evitar. Son de las que tenemos que aprender para poder darnos en serio una discusión que permita no solo un triunfo electoral, sino que permita poder llevar adelante un proyecto de país que contenga a todos y a todas las argentinas, piensen como piensen y provengan de donde provengan y vivan como vivan. Sin eso no hay país posible. Porque, y lo venimos repitiendo, hubo muchos que pensaron a principios del gobierno de Macri que esto era cuestión de meritocracia, de méritos. Comerciantes y pequeños industriales que pensaron que le iba bien solo por una cuestión de mérito. Obvio que se esforzaban, se levantaban temprano para abrir su negocio, su restaurante, su pyme. Pero eso lo sostenían millones de argentinas y argentinos que tenían trabajo, que su salario, su poder adquisitivo les permitía también poder pensar en agrandar la casa, de sumarle una pieza o hacer la casa, pasarla de materiales a ladrillo. Entonces ese corralón podía vender, que ahora no vende nada. El mérito tiene que darse en un continente que tiene que generar el gobierno nacional para que el esfuerzo de cada argentina y cada argentino tenga valor. Siempre el pueblo argentino se esforzó. La clave en estos 12 años fueron que hubo 2 presidentes que se pusieron y se animaron a poner en valor el esfuerzo de esas argentinas y de esos argentinos. Mérito los argentinos habían hecho toda la vida. Y creo que lo saludable de lo que estamos atravesando, de ir haciendo crecer los niveles de organización, ya sea política, sindical, barrial, social, cultural, es que la realidad demuestra, aunque muchas veces te lo quieran hacer parecer anacrónico, la realidad demuestra que quien no se organiza, que quien no es capaz de defender sus derechos está condenado a ser juguete de las circunstancias. Y un pueblo no puede ser juguete de las circunstancias. El pueblo debe ser consciente de sus derechos y defenderlos. Y esto, como bien decía la expresidenta hace unos días en un acto de Claxo, donde se reunían intelectuales y demás, tiene que ver con que no pensemos que todo se resuelve con un Twitter, un Facebook o con el manejo de las redes sociales. No solo alguno puede verse atraído por Francia porque ganó el Mundial de Fútbol. Veamos, como decía la expresidenta, que hay cosas que se terminan resolviendo en la calle también. ¿Qué es lo que pasó en Francia? Que la gente salió a la calle y logró que suban el salario mínimo vital y móvil. La gente salió a la calle y logró que retrocedan con los aumentos de nafta, gas y luz. Es importante que una sociedad de manera democrática y pacífica pueda expresar su descontento para que estas medidas que ahogan las economías familiares se retrotraigan. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque llegamos a pensar, o hubo argentinas y argentinos que llegaron a pensar que la expresidenta, y yo sé que algunos me van a decir, no seas tan reivindicativo. Yo le pido disculpas a aquellos que puedan llegar a pensar que me vuelvo reivindicativo. Pero hay cosas que hay que explicarlas. Una porción de la sociedad argentina a la que la convencieron que la expresidenta se levantaba, se vestía de negro y quería pelear con todo el mundo porque era muy, pero muy, pero muy mala. Si esa presidenta levantaba la voz, no era contra el más débil, sino contra el más fuerte. Y si se levantaba la voz contra el más fuerte era precisamente para que argentinas y argentinos no tuvieran que pagar en cuotas la luz, el gas y poder irse de vacaciones y cuidar el trabajo. Es hora de empezar a poner blanco sobre negro.
También tenemos que entender el gran esfuerzo hecho por argentinos y argentinas. Y no me voy a cansar de repetirlo, porque muchas veces tenemos la tentación de resumir que fue Néstor el que le pagó al Fondo Monetario Internacional argentino. Fueron las argentinas y los argentinos con sus impuestos y con un presidente que puso en valor la plata de los impuestos para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Deuda que se canceló en ese momento cercana a los 9.600 millones de dólares. En 3 años de gobierno se cancelaba esa deuda con el Fondo Monetario Internacional de 9.800 millones de dólares. En 3 años el presidente Mauricio Macri, en complicidad con los medios de comunicación, endeudaron al país en 44.000 millones de dólares. Ahora, la pregunta, ¿ustedes ven ese endeudamiento con el Fondo Monetario de 44.000 millones de dólares y con acreedores externos por 150.000 millones de dólares, lo que hace un total de 200.000 millones de dólares? ¿Ustedes lo ven en sus barrios ese endeudamiento? ¿Lo ven en los hospitales? ¿Lo ven en las escuelas? ¿Lo ven en las universidades? Entonces, ¿dónde está? Esta es la respuesta que no puede dar Mauricio Macri. Se han fumado la oportunidad de oro que habíamos construido entre todas las argentinas y todos los argentinos de dejar un país desendeudado el 9 de diciembre de 2015. Creo que ese 9 de diciembre de 2015 creo que tenemos que pensar muy bien, porque algunos dirán, ¿por qué nombra tanto a los medios de comunicación? Y la verdad que hubiera sido imposible llevar adelante brutal mentira sin su complicidad, aunque ahora de a poquito se hacen los distraídos, ponen cara de yo no fui o de cambió. Lo cierto que cuando uno piensa, porque hubo un sector de la sociedad argentina que se expresó aquel 22 de noviembre del 2015 en favor del actual presidente, que acompañado de estos medios de comunicación, y no me voy a cansar de decirlo, hablaba de consenso y diálogo. Ahora, ¿cómo alguien puede creer que alguien que fue patrón toda la vida iba a consensuar o dialogar en la Argentina? Este es el problema que nosotros discutimos palmo a palmo con los medios. No había manera de que esto ocurriera. Y esto requiere saber entender que la devolución no tardó en llegar. Que el presidente, hubo gente que le cumplió en la Argentina. No le cumplió a los jubilados ni a las jubiladas. No le cumplió a los trabajadores y a las trabajadoras, pagaran ganancia o no. No le cumplió a los estudiantes, ni a los científicos, ni a los que estaban trabajando en las compañías estatales. ¿Saben a quién le cumplió? Al Grupo Clarín. Le cumplió a Héctor Mañeto. Mientras Clarín no para de crecer, la gente no para de irse al tacho en la Argentina. Esto es central que lo comprendamos de una buena vez por todas. Porque si nosotros no atendemos estas situaciones, y muchos me dicen, hay que hablar de otra cosa, discúlpenme, si nosotros no hablamos de esto, el error se va a volver a cometer.
tenemos que tratar de todo aquello que podamos concientizar y discutir palmo a palmo en cada barrio, en cada casa, en cada escuela, en cada universidad y en cada fábrica, para poder sumar la mayor cantidad de voluntades que aparte reduzcan el margen de error de las dirigencias. Mientras más gente participa, menos el dirigente se equivoca. Mientras menos gente participa, más se equivoca el dirigente. Entonces, creo que de cara a lo que viene, una de las cuestiones más importantes es no dejar que le quiebren la autoestima a nuestro pueblo. Que a ustedes no le quiebren la autoestima. Este sentido común berreta que se trata de instalar en la Argentina, que le habíamos hecho creer a los argentinos que su trabajo valía. ¿Cómo se puede ser tan cínico? ¿Cómo no va a valer el trabajo de los argentinos para que se puedan ir de vacaciones, comprarse un celular? Hasta son capaces de cuestionar cuando hay alguna marcha, que alguien que está en la marcha tiene un celular. Como eran capaces de cuestionar que los chicos que recibían las computadoras de Conectar Igualdad, aparte de aprender, jugaban. ¿En qué Argentina queremos vivir? Yo no sé si esto suma un voto más o resta un voto más. Se trata también del país en la sociedad que te querés desarrollar. Si te querés desarrollar en una sociedad donde sin dar la voz de alto te pueden disparar por la espalda, con la historia que tiene la sociedad argentina por parte de abusos de fuerzas de seguridad, poniendo en peligro a los mismos integrantes, a los agentes y a las agentes de las fuerzas de seguridad, propiciando más violencia. La provincia de Buenos Aires ya vivió esto hace 20 años, no puede ser que estemos siempre recolectando votos los dirigentes por estos temas. Hace 20 años eligieron un gobernador en la provincia de Buenos Aires porque decía que iba a meter bala y porque a la otra candidata le decía vieja abortera. 20 años después la discusión vuelve a ser la misma y parece no saldarse nunca. Esta es la inteligencia que tenemos que tener en las nuevas categorías, que no hay izquierda y no hay derecha, sino que hay un pueblo que espera, que está teniendo hambre, que se está quedando sin trabajo y que lo engañaron. Y que necesita volver a creer en su dirigencia. Que necesita volver a creer en sus militantes, en quienes aspiran a representarlo. No puede ser, no puede ser, no puede ser, como digo siempre, el agotamiento que produce estar todo el día hablando de las unidades de las dirigencias. El tiempo que demanda muchas veces las vanidades y los egos. Aprendamos de una buena vez por todas que en la política el ego es un exceso de equipaje innecesario y que frustra las esperanzas de la gente. ¿Qué es entender que no hay imprescindible? Que las únicas y los únicos imprescindibles son aquellos que trabajan todos los días para hacer grande este país. De entender que es muy difícil tener un país mejor, por más que nos pongan cara de serios y nos digan y nos hablen de la cuarta revolución industrial y que los trabajos del futuro repetitivos y aburridos lo van a hacer máquinas. No nos mientan más. ¿Qué pibas y pibes estás preparando para esa revolución industrial si en la Argentina los pibes y las pibas cada día toman menos leche, comen menos carne, se van de las escuelas, no pueden acceder a las universidades porque se vuelven restrictivas, porque en la familia y en la casa no alcanza más que para pagar en cuotas el gas y la luz? ¿De qué cuarta revolución industrial me estás hablando? Poné los talones en la tierra y cumplí con la gente de una buena vez por todas, que para eso te votó. De eso se trata. Creo, ¿acaso podemos estar tan flojos de memoria cuando nos querían explicar allá por el 2016
lo que hacer una empanada movía la economía en la Argentina. ¿Ustedes se acuerdan de esa publicidad? La empanada y todo lo que la economía movía. Imagínense si hubieran pensado lo que puede mover la economía argentina, construir satélites, construir autos en Argentina, construir computadoras en Argentina. Lo que mueve la economía es la gente trabajando, la gente adentro de la fábrica, los chicos y las chicas en las escuelas, las fábricas produciendo, los científicos investigando. ¿Cómo puede ser que nos quieran hablar del futuro y las tecnologías cuando cada vez invierten menos en ciencia, en investigación y en desarrollo? ¿Cómo puede ser, finalmente? Y miren cómo termina la historia. El gobierno que hablaba de los jubilados y las jubiladas, aplicándole recortes, sacándole los medicamentos en el PAMI, una brutal reforma previsional. Esas jubiladas y jubilados, a los que lamentablemente hubo algunos argentinos que creyeron esas mentiras. Esas moratorias de jubilados que vinieron a reparar, no fue una dádiva populista, vinieron a reparar a jubiladas y a jubilados a los que no le habían hecho los aportes los patrones o que se habían quedado sin trabajo producto de estas mismas políticas implementadas hace más de 20 años en Argentina. ¿Acaso un ama de casa, tanto que se hablan de las cuestiones de género, acaso un ama de casa que había trabajado toda la vida ayudando a su familia, dándole de comer al pibe, a las pibas, no merecía la jubilación? Que el compañero o la compañera que había sido despedido de su trabajo en una industria a mediados de los 90 y le faltaban 3 o 4 años para jubilarse, como hoy le está pasando a muchos. Esos 100.000 despidos que hay hoy, que va a ser muy difícil que vuelvan a encontrar trabajo, tampoco se van a poder jubilar. Y va a tener que venir un gobierno seguramente en el futuro para volver a reparar las injusticias que provocan estos sistemas económicos. ¿Acaso puede nuestra ruralidad, nuestro campo olvidarse? Como el expresidente y Lucy de Cornelis y tantos otros y otras evitaron los remates de más de 50.000 o 60.000 campos en la Argentina. Esto. ¿O acaso podemos olvidar de la cantidad de remates hipotecarios que evitó también aquel presidente entre el 2003 y el 2007? Y algunos vienen hoy a decirnos cuál va a ser la propuesta. Y se visten de consultores y ponen consultoras, escamoteando y peleándose a los codazos en los lugares de decisión, queriendo que elijamos candidatos de forma lombrosiana, que tiene que tener tal característica física o verse en la tele de tal manera para poder ser candidato o candidate, como suelo decir. Creo que tenemos que volver a repensar muy bien todo esto. Creo que es una discusión que no debemos, porque las propuestas, lamentablemente, del año que viene van a estar más relacionadas con aquel 25 de mayo del 2003 que con el 9 de diciembre de 2015. Este es un gobierno que en 3 años, cuando un día se conozca la desocupación, si es que son ciertos esos números, la desocupación que recibió Mauricio Macri en Argentina fue de 5.9. En el anuncio que viene seguramente será ya de 2 dígitos, prácticamente duplicando la cantidad de gente que en la Argentina no tiene trabajo. Y cuando no tienen trabajo y los despiden, en 3 meses o 6 meses, pierden la cobertura de su obra social. Y al mismo tiempo que miles de argentinas y argentinos están perdiendo su trabajo y los beneficios de esos trabajos, lo que vemos en la salud y en la educación es desinversión, recortes. ¿Qué quiere decir esto que ellos llaman gastos? Porque ellos el salario de un enfermero, de una enfermera, de un técnico radiólogo o del que da los turnos, lo llaman gasto.
¿Cómo puede ser que los medicamentos, la gasa y la salud del argentino sean un gasto? Y hay que invertir en la gente, hay que invertir en el ser humano para que se pueda desarrollar. Porque el verso de los neoliberales, y lo habrán escuchado muchas veces, el verso de los neoliberales es que no hay que darle el pescado a la gente. ¿Lo escucharon? No hay que darle el pescado a la gente mientras se acomodan los lentes, la corbata, mientras vienen de comer un canapé antes de entrar al estudio de televisión. Muy suelto nos dicen, no hay que darles el pescado, hay que darles la caña de pescar. Y ponen cara de inteligente, ¿eh? Y demuestran algún título o dónde estudiaron. Ahora, el problema que no explica esta gente tan brillante es que hace una persona cuando le dan la caña de pescar en el medio del desierto del Sahara. ¿Dónde va a ir a pescar si no hay oportunidades en un país que todos los días contrae su economía? Esto es lo cierto. Podrán venir después con sus banalidades neoliberales, esas banalidades neoliberales donde nos vienen a decir que al Estado hay que administrarlo igual que una casa. Gran mentira neoliberal. El Estado es el Estado y una casa es una casa. Primero. Ahora, si así fuera cierto lo que ellos dicen, que no puede gastarse más de lo que entra, en una casa cuando empiezan a pasar estas cosas, lo que hacen la mamá y el papá es no estar pelotudeando, es estar trabajando todo el día para que los hijos estén bien, que es lo que no hace precisamente este presidente. Aparte, es importante que comprendamos estas situaciones, porque estos modelos económicos, con sus grandes voceros mediáticos, apuestan y apuntan a promover todas las miserabilidades que cada una de nosotros y nosotros pueda tener como ser humano, a morigerar cada una de esas virtudes que podamos tener como seres humanos. Es ahí donde nosotros tenemos que ser indudablemente mejores. Nuestras organizaciones políticas, sociales, culturales, sindicales, deben ponerse al frente de cada reclamo que tenga nuestra sociedad y cada sector de nuestra sociedad. No podemos dejar que sea desde los medios de comunicación donde de forma especulativa y oportunista se intenta correr a las organizaciones políticas, sociales y sindicales que deben ponerse al frente de las demandas, por ejemplo, como la es lo del colectivo de mujeres. No podemos mirar para otro lado. Las organizaciones en las que militamos y pertenecemos debemos dar el ejemplo porque sabemos también que somos atacadas, porque somos las únicas capaces de ponerle frente. Y esto, para que quede claro, tenemos que ser mejores. No puede ser un calvario para las compañeras militar en una organización sindical y política. Deben tener todos los resguardos necesarios, como tuvo también y como hay que tenerlos en todos lados, y bien hizo la compañera Cristina. Creo, porque no vaya a ser que aquellos que han mercantilizado al ser humano y en especial a la mujer de los medios de comunicación nos vengan a correr con la vaina de la moralina y la ética. Nos vamos a poner al frente nosotros en cada organización en ese sentido. Esto lo quiero aclarar, por las dudas. Después, y para ir terminando, agradecerles la presencia. Agradecer la presencia a tantos que veo acá, a riesgo de ser injusto, al Cuto, a Victoria, a Goyán, a Carlos Barragán, gran amigo, a la compañera Florencia, al compañero Raimundi, a cada compañero Castañeto, a la compañera que fue elegida en el centro de estudiantes de acá del Nacional de La Plata también, para que vean que nos sobra futuro. Agradecerles haberse bancado tanto, agradecerles haber acompañado siempre, pedirle disculpas por todos los errores que podamos haber cometido, pero siempre con la firme convicción de que en el centro de la acción y la política de un gobierno deben estar
los seres humanos. Ese es el objetivo, a eso debemos apuntar y con la firme convicción de que vamos a construir el frente más amplio que recuerde la historia argentina para decirle basta al neoliberalismo y para que también en la ciudad de La Plata en el 2019 la intendencia la asuma una compañera. Muchísimas gracias, los quiero mucho, buen fin de año, buena Navidad, no dejen que les quiebren la espalda, pónganse de pie, hay futuro, hay otro camino, hay un pueblo que espera, vamos a buscarlo y construyamos la victoria que las hijas y los hijos de nuestro pueblo merecen. Muchísimas gracias.